MaxOil. 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 MaxOil, un camino de productividad. Cuando miramos al mundo, su desarrollo, su crecimiento, sus avances tecnológicos, sus procesos de integración y sus conflictos, vemos que toda esta dinámica está sustentada en el petróleo. Este energético ha modelado nuestra civilización transformando las ideas sobre economía, desarrollo social, innovación tecnológica y permitió crear mejores condiciones de vida. Vivimos en la era del petróleo. El crecimiento se sustenta con mayor consumo de energía. Esto ha hecho que se investiguen energéticos alternativos sin que hasta el momento se haya logrado una opción que los sustituya. Las energías alternativas están en una etapa incipiente. Las empresas están mirando nuevamente los campos que están en producción o en su fase de declinación. Por eso no es extraño observar cómo la industria recurre a aplicar tecnologías modernas que desarrollan compañías de servicios de alta tecnología, las cuales les permiten ampliar el recobro y mejorar la productividad de sus campos. En el camino de la productividad y tras años de investigación nace MaxOil, una tecnología que se proyecta como la mejor alternativa para aumentar el recobro total al optimizar el gasto de energía del yacimiento por barril de crudo neto producido. Fundamento teórico. La superficie de un líquido en equilibrio en un campo gravitatorio es plana independientemente de la forma e inclinación del recipiente que lo contenga, sea un vaso o un depósito en la superficie o en el subsuelo. Si una perturbación externa mueve la superficie, aparecerá un movimiento en el líquido que se propagará a lo largo de toda la superficie en forma de ondas caracterizadas por su longitud y amplitud. Un yacimiento de crudo es un depósito en el subsuelo en el que comúnmente se encuentra agua, crudo y gas afectados por la gravedad. La diferencia entre la presión del yacimiento y la presión del fondo fluyente altera el equilibrio, dando lugar a que se presenten este tipo de ondas en las superficies de contacto: crudo gas y crudo agua. A mayor diferencia de presión, mayor perturbación y por lo tanto mayor amplitud y mayor inundación de la zona de petróleo por agua. La amplitud de la onda en el yacimiento es función de la diferencia de presión y de las propiedades físicas de la formación y los fluidos. La frecuencia depende de las propiedades físicas de los fluidos y la formación. La perturbación, la diferencia de movilidad de los fluidos y la permeabilidad vertical son las principales causas del flujo vertical en la formación. Este determina la velocidad de crecimiento de la concentración de agua en el fluido producido por el pozo, lo que explica plenamente el por qué en un pozo productor el incremento en el tiempo del corte del agua es proporcional al aumento entre la diferencia de presión entre el yacimiento y la presión de fondo fluyente, y automáticamente indica que el crecimiento de la concentración de agua es controlable reduciendo la perturbación de la superficie de contacto agua-crudo. MaxOil es una tecnología que controla el flujo de la formación al pozo mediante la imposición de una presión trasiente característica sobre la formación para controlar y reversar en cierto grado la perturbación del límite agua-crudo causada por la diferencia entre la presión del yacimiento y la presión de fondo fluyente a lo largo de la vida productiva del pozo. Al desplazar en forma progresiva y en cierto grado el contacto agua-crudo en la formación, se incrementa de la misma forma la permeabilidad relativa al petróleo, aumentando la producción de crudo y el recobro total por pozo. Al mismo tiempo se reduce el corte de agua y la relación gas-petróleo.
Normalmente no se requiere ningún trabajo de fondo de pozo ni suspender la producción, excepto para asegurar que la zona productora esté aislada y que todo el fluido producido provenga de la misma formación. De hecho, el éxito de MaxSoil depende de la precisión de los datos de entrada. La tecnología no trabajará con máxima eficiencia en la presencia de flujo de fluidos de zonas extrañas y especialmente si los fluidos tienen propiedades físico-químicas significativamente diferentes. Si este es el caso, es necesario un trabajo en el pozo para aislar los fluidos de otras zonas de la formación productora principal. En yacimientos de crudo viscoso con empuje activo de agua o en recuperación secundaria, el corte de agua crece muy rápidamente en respuesta a la muy favorable relación de movilidad, comprometiendo severamente el recobro. La aplicación de MaxSoil disminuye la inversión y los costos de operación al reducir la necesidad de perforar para recobrar las reservas pronosticadas por pozo y por yacimiento. La aplicación de la tecnología exige la comunicación de presión entre la superficie y el horizonte productor. Esto significa que se requiere un anular abierto. MaxSoil ha sido aplicado con éxito en pozos que utilizan bomba electrosumergible, bomba de cavidades progresivas y bombeo mecánico. Un pozo ideal para aplicar la tecnología presenta las siguientes características: corte de agua mayor del 60%. Relación gas-petróleo mayor de 350 pies cúbicos estándar por barril de crudo. Presión de fondo fluyente menor que la presión de burbuja. Presión de entrada a la bomba mayor de 500 psi y gradiente de restauración de presión anular mínimo alrededor de 1 psi por minuto. MaxSoil, con ciertos factores que afectan la eficiencia, puede extenderse a pozos con condiciones diferentes a las normalmente requeridas. Estas pueden ser: baja presión de entrada a la bomba. En estos casos, para evitar la condición de pumping off y bloqueo por gas de la bomba por la presurización del anular, normalmente es necesario reducir las frecuencias o RPM del equipo de bombeo. Bajo gradiente de presión anular. En estas condiciones puede no alcanzarse la amplitud de la presión trasiente para el control del flujo de agua de la formación al pozo. Una amplitud pequeña no produce resultados satisfactorios. Si el incremento de la presión anular no es suficiente para alcanzar la amplitud deseada, se procede igual que cuando el pozo no produce gas. En estos casos se necesita un compresor y nitrógeno para producir la presión trasiente requerida para aplicar la tecnología. MaxSoil, una decisión que no da espera. MaxSoil, un camino de productividad.